Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de programación lineal. En este caso vamos a tratar la formulación de modelos de programación lineal. La formulación de un modelo de programación lineal es probablemente la parte más importante de la resolución de un problema real, porque en la medida que nosotros podamos representar bien la situación real por medio de un modelo, se lo va a poder resolver y vamos a poder responder eficientemente las preguntas que nos hicimos sobre la realidad. Ahora, la formulación de un modelo de programación lineal es un proceso difícilmente sistematizable en el sentido de que no hay digamos, una receta que nos permita a partir de la situación real crear el modelo, sino que tiene que ver también incluso con el arte, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos interpretar la realidad y reflejarla en un modelo. Es más, para un mismo problema real, diferentes personas, digamos, diferentes modelizadores podrían obtener diferentes modelos. El modelo no es único. Entonces, la parte de la formulación de modelos de programación lineal es algo que hay que aprenderlo haciendo modelos, haciendo modelos. En este caso, voy a plantearles un problema y vamos a ver cómo haríamos la modelización. El problema consiste en el problema de la carga de un avión. Digamos que tenemos un avión de carga, este avión tiene tres compartimientos, el delantero, el central y el trasero. Muy bien. Y hay, digamos, la necesidad de cargar este avión, ¿no es cierto? Con carga queremos transportarla. Cada uno de estos compartimentos tiene una capacidad en peso. Por ejemplo, el compartimiento delantero puede llevar hasta 12 toneladas, el central 18 y el trasero 10 toneladas. Pero también tiene una capacidad en volumen, porque puede haber carga, digamos, que no pesa mucho, supongamos que es algodón, pero que ocupa un gran espacio. Entonces tal vez no podamos cargar 12 toneladas de algodón la parte delantera porque está limitado también el espacio. En este caso tenemos que la capacidad del espacio en la parte delantera en pies cúbicos es 7.000 pies cúbicos, 9.000 y 5.000 pies cúbicos. Entonces estas serían las restricciones de capacidad y peso que podemos poner en cada uno de los compartimientos, ¿no? Bien. Ahora, tenemos una carga que está disponible. Entonces, por ejemplo, aquí hay digamos que hay cuatro clientes que han venido con cuatro tipos de carga. Estas cargas tienen ciertos pesos, ¿no es cierto? Y ciertos volúmenes. Por ejemplo, tenemos algodón, tenemos banano, tenemos flores, tenemos alguna cosa pesada, por ejemplo, algún un metal precioso. Entonces aquí nosotros tenemos el peso que tiene cada una de estas cargas y el volumen que ocupa. El peso en toneladas y el volumen en pies cúbicos por tonelada. Y también nosotros cobramos, digamos, por cada tonelada. Por ejemplo, por cada tonelada del tipo de carga uno, digamos que es algodón, cobramos $320. Y así, $400 por cada tonelada de la carga 2, $360 por cada tonelada de la carga 3 y $290 por cada tonelada de la carga 4. Y nosotros, si es que es posible cargar estas demandas de los clientes, la cargaríamos. Pero probablemente no es posible cargar todo. Es decir, no podemos meter todo esto en el avión porque rebasa las capacidades del avión. Entonces, la pregunta es, ¿qué porcentaje de cada carga tenemos que aceptarla para cargarla en el avión? De tal manera que se maximice el beneficio que obtengo, es decir, lo que yo cobro por transportar esa carga. Y también, obviamente, lo que buscamos es cómo distribuir esa carga en los diferentes compartimientos. Por ejemplo, el algodón dice tiene 20 toneladas y ocupa 500 pies cúbicos por tonelada el algodón y cobramos $320 por tonelada. Entonces, ¿qué porcentaje de esta carga aceptamos para llevarla en el avión? Y cómo la ubicamos en el avión, es decir, qué parte ponemos en la parte delantera, trasera y delantera. Muy bien. Entonces, el, la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es el modelo? O sea, ¿cómo formulamos un modelo? Como les digo, puede haber diferentes formas de modelizar este problema, pero tenemos que identificar
Primero, los datos que tenemos disponibles obviamente están ahí. Por ejemplo, tenemos capacidades, tenemos la demanda que tienen los clientes, tenemos pesos, tenemos volúmenes y tenemos ganancias, ¿no? Eso tenemos que ubicarlo en vectores, porque la formulación tiene que ser matricial, eso es lo más eficiente. Y luego tenemos que plantear cuáles serían las variables de decisión. Bien, entonces, en los índices, primero pongamos índices ya que vamos a ocupar una notación vectorial. Pondríamos un índice para la carga, como hay cuatro tipos de cargas, digamos que ese es el índice I, entonces la carga 1, 2, 3 y 4, eso correspondería a los valores que puede tomar el índice I. Y el índice J vamos a representar con el índice J al compartimiento, que puede ser delantero, central o trasero. Todos los índices lo que identifican son conjuntos de valores en los cuales toman, digamos, realidad los datos. Entonces tenemos el índice I, que es la carga, y el índice J va a ser el compartimiento. Bien. Y los datos que nosotros tenemos los ubicamos en vectores. Por ejemplo, tenemos el dato de la capacidad de los compartimientos. Entonces, este es un vector sobre J, ¿no? El índice que actúa sobre el vector capacidad es J. Entonces, le pondríamos cap J, la capacidad del peso del compartimiento J, que sería el vector 12, 18, 10. Porque esta es la capacidad de la parte delantera del avión, la capacidad en peso de la parte central y la capacidad en peso de la parte trasera. Asimismo, tenemos un vector que sería la capacidad en volumen que acepta el compartimiento J. Entonces le pongamos a ese vector cap B J, B de volumen, P de peso. Entonces, asimismo tenemos que este vector toma valores 7000, 9000 y 5000, que sería la capacidad de volumen que acepta la parte delantera, central y trasera. Tenemos también ahora los datos de la demanda. Tenemos el volumen que ocupa la carga I, el tipo de carga I. Entonces esto ya es un vector sobre el índice I, que es la carga, ¿no? Entonces esto es cuánto ocupa de pies cúbicos por tonelada, ¿no es cierto? Entonces la carga 1 ocupa 500 pies cúbicos por tonelada, la carga 2 700 pies cúbicos, 600 y 400 pies cúbicos la carga 4. Asimismo tenemos el peso, o sea, cuánto está ahí disponible para llevar, que es también un vector sobre el índice I, que es el de la carga. Entonces el peso de la carga I sería el vector 20, 16, 25, 13. Y tenemos también la ganancia, o sea, cuánto nos pagan por cada tonelada de la carga I. Entonces esta es una ganancia unitaria por tonelada, sería 320, 400, 360 y 290, que es cuánto nos pagan por llevar cada tonelada de la carga I. Muy bien, entonces tenemos los datos. Vienen que los índices son fundamentales para poder hacer esa representación vectorial o matricial. Y tenemos la data. Bien, ¿cuáles serían las variables de decisión? Podrían ponerse, por ejemplo, como variables de decisión la cantidad de carga, es decir, qué peso de esa carga, de cada una de las cargas podemos nosotros aceptar. Esa es una forma. Se podría modelizar así. Yo he elegido otro tipo de variables de decisión. Como al final queremos aceptar cierto porcentaje de la carga, yo más bien me voy por modelizar el problema eligiendo variables de decisión que representan los porcentajes o la fracción de carga de la carga que se va a localizar en tal compartimiento. Entonces, las variables de decisión dependerían de los dos índices, de la carga y del compartimiento, para mi forma de modelizar. Entonces, yo le llamo a las variables de decisión X y J, que van a representar el porcentaje o la fracción de la carga I que se va a ubicar en el compartimiento J. Por ejemplo, la variable de decisión X y C significaría qué porcentaje, la variable de decisión X2C, llamemos, 2C, significaría qué porcentaje de la carga 2 vamos a ubicar en el compartimiento central. Digamos que ese resultado es 0.1. Significa que de la carga 2 vamos a aceptar el 10%, perdón, de la carga 2, el 10% de la carga 2 que está disponible ahí, vamos a ubicarla en el compartimiento central. ¿Ya? El 10% de esa carga 2. Recuerden que
la carga 2, digamos, hay 16 toneladas disponibles, ¿no? Entonces significaría que 1.6 toneladas de la carga 2 la aceptamos para ubicarla en el compartimiento central. Y así, ¿no? Muy bien, entonces tenemos el, las variables de decisión, tenemos los datos. Ahora continuaríamos ya describiendo cuál sería la función objetivo, cuáles serían las restricciones y cuál sería el criterio.